Un ejemplo, los chicos que están ingresando a los primeros grados de kinder, a los 3 años, 4 o 5 años, tienen una diferencia muy significativa con niños de hace 5 o 6 años. Y es que sus niveles de lenguaje comprensivo y expresivo están bastante más deficientes. Sí, los estudios nos están diciendo que nos está restando mucho de las habilidades de lenguaje de los chicos. En la primera infancia, el exceso de tiempo que pasamos en dispositivos móviles, por 30 minutos de exceso, y entiéndase que hasta los 2 años los niños no deberían hacer uso de un dispositivo móvil, pero si excedemos en 30 minutos hay un 49% más de posibilidades de que el niño experimente un retraso en su lenguaje. Por ejemplo, muchos papás consideran que deben llegar al primer grado sabiendo leer y escribir, y eso es algo que debemos ya empezar a cambiar. Pero el desarrollo del niño tiene ciertos periodos importantes para su aprendizaje, e intentar hacer que este niño como que avance y los anticipe y los adelante no siempre puede ser lo mejor para él. Entonces estamos presionando ciertas habilidades que en realidad necesitan ser estimuladas más no aprendidas en ese momento. Entonces está consiguiendo logros a nivel de lectoescritura, pero no es un momento madurativo. Entonces en algún momento el niño va a decir, esto yo no lo entiendo, esto yo no lo comprendo, y surge la frustración. Y cuando tenemos niños tan pequeñitos intentando superar sus frustraciones, allí también viene la parte emocional. ¿Qué hacen? La conducta. Y la conducta es no quiero, no me gusta, grito, pego, pateo, no, me enojo, no puedo expresarte que en este momento yo no estoy lista para hacer esto, y sencillamente me niego. Va a haber más presión de los padres y va a ser un círculo que va a costar mucho salir de él, ¿no? Bienvenida, Paula. Muchas gracias por venir acá. Paula Zabaleta ha sido recomendada por dos profesionales de mucha confianza, dos profesionales que respeto, admiro su labor profesional. Así que yo tengo la plena confianza que es la profesional idónea para el video de hoy. Bienvenida, Paula. Muchas bienvenida. Gracias, Guillermo. Paula, ¿te parece si comenzamos de frente al grano con el tema que interesa a los padres? Hablemos de aprendizaje. ¿Qué tan importante es el aprendizaje? ¿Hay algunas bases del aprendizaje? ¿Los padres tendrían que estar alerta de repente de ciertos indicios que podrían ser una alerta en cuanto a problemas de aprendizaje? Empezando por notar que en el desarrollo del niño hay una etapa muy importante que es el ingreso a la escuela, donde obviamente va a aprender muchas situaciones cognitivas de importancia para poder desarrollarse en el futuro. Creo que una de las grandes preocupaciones de las familias es justamente cómo está el aprendizaje de nuestros hijos, de nuestros pequeños. Yo siempre les digo a los papis que debemos considerar el aprendizaje como una mesita, ¿no? Tiene 4 patitas fundamentales. Está la lectura, la escritura, el cálculo y las habilidades complementarias. Dentro de ella ingresan, por ejemplo, la atención, la memoria, la concentración, entre otros. Y obviamente factores que no pensaríamos que son tan indispensables, pero lo son, como por ejemplo la motivación. Entonces, esas 4 patitas no están en el aire. Hay un suelo que las acoge, que son los factores, los predictores, ¿no? Como por ejemplo el lenguaje, como por ejemplo la memoria, etcétera, etcétera. Entonces sí tenemos que considerar que en el proceso de aprendizaje que tienen los chicos en la escuela hay etapas fundamentales a las cuales debemos prestar mucha atención, ¿no? Por ejemplo, muchos papás consideran que deben llegar al primer grado sabiendo leer y escribir. Y eso es algo que debemos ya empezar a cambiar de concepción, porque no es tanto así. Deben estar los chicos sí estimulados para aproximarse al estadio de lectoescritura. Disculpa que te interrumpa. Ese tema me parece muy interesante porque veo que muchos centros educativos preescolares se marketean, ofrecen a los padres el que su niño salga del jardín del preescolar leyendo y escribiendo. Y hay muchos centros educativos y muchos padres que le parece muy atractiva esa propuesta. Exacto. ¿Por qué no es tan conveniente? Háblame más al respecto. Sí, hay una controversia porque justamente como tú lo mencionas, es un tema de marketing. Asumimos que el hecho de saber leer y escribir va a proporcionarle a mis hijos mejores herramientas para desempeñarse en el futuro. Y son importantes, por supuesto que lo son, pero el desarrollo del niño tiene ciertos periodos importantes para su aprendizaje, e intentar hacer que este niño como que avance y los anticipe y los adelante no siempre puede ser lo mejor para él. Entonces estamos presionando ciertas habilidades que en realidad necesitan ser estimuladas más no aprendidas en ese momento.
La función de los preescolares, de los iniciales, los centros de estimulación son justamente eso, estimular, que el niño tenga todos los predictores, digamos, en un 100% para poder pasar a la siguiente etapa, porque madurativamente el cerebro del niño está apto para aprender en determinados momentos. Ojo que hay niños que pueden aprender a leer mucho antes, por supuesto que sí, porque los cerebros son diversos. Y mi niño puede aprender a leer un poquito después, también considerando obviamente ciertas etapas, como mencioné, muy importantes. ¿Cuándo me preocuparía yo de que mi niño, por ejemplo, no está sabiendo leer o escribir bajo ninguna circunstancia, o sea, en comparativa con los niños de su mismo grado y de su mismo grado y edad? Por lo menos a eso de los términos del primer grado, inicios o mediados del segundo grado, ahí yo sí pondría un poquito de alarma. Y si mi niño no sabe ni leer ni escribir al inicio de su tercer grado de primaria, esa sí es una complicación mayúscula, no la puedo dejar pasar. Entonces son pequeños signos de alarma, pero eso no significa que yo voy a anticipar a mi niño o a mi niña para que aprenda a hacer los procesos de lectoescritura a una edad en la que quizás todavía no le corresponde. Como clínico, me parece que someterlo a mucha presión, a situaciones que estresan, que generan ansiedad a mi niño innecesariamente. Porque si bien es cierto, creo yo, que porque está en un periodo de máximo desarrollo cerebral, crecimiento neuronal, el niño sí podría aprender, no obstante no es conveniente. No es conveniente porque probablemente el niño lo haga pero no comprendiendo lo que hace. Exacto, ahí tomamos un término importante, ¿no? Que es el estimular. El niño puede tener toda la predisposición para hacerlo y no le puedo poner un techo, ¿no? Pero por lo mismo yo tampoco puedo imponer un aprendizaje en ese momento. Imponer el techo es que si mi niño de pronto empieza a curiosear y tiene su explosión léxica y quiere decir, allí dice M, me, y entonces empieza a leer, yo no puedo decir, no, todavía no estás en primer grado, no leas. No puedo hacer eso. Un favor, disculpa, para que entienda la mayoría de las personas que nos ve, ¿a qué te refieres con explosión léxica? Es cuando el niño ya tiene como que un boom en todo el momento en el que empieza a reconocer las palabras y se hace dueño de ellas. O sea, usa de manera efectiva ese lenguaje expresivo, ¿no? Hay momentos en los que los niños empiezan a hablar, empiezan con los balbuceos, reconocen palabras, pero las usan de repente en frases muy chiquitas de 1, 2 palabras, 3 palabras máximo. La explosión léxica es cuando ya ha generado mayor comprensión de gran cantidad de términos y entonces los emplea de manera más frecuente y los emplea de una manera más segura. Bien. Entonces, como quien dice, se le soltó la lengua. Y digamos que los padres no deberían emocionarse mucho que al ver esa explosión léxica en sus niños, de repente dicen, ya está listo para aprender a leer y escribir. Claro. Entonces, hay que diferenciar específicamente el que el niño esté apropiándose de su lenguaje versus que esté listo ya para pasar a otros estadios del aprendizaje, ¿no? Porque ese imponer o acelerar el proceso de lectoescritura sí podría ser contraproducente en el futuro. Una cosa que mencionaste, por ejemplo, era el aspecto emocional. Me ha tocado ver chicos que han sido siempre muy motivados porque sus papás mencionaban, no, es que lee, ya escribe. Llega un punto en el que esto les llega a cansar y niños que, por ejemplo, iniciaron un proceso muy positivo con la lectoescritura terminan por abandonarla justamente por el hecho de que ya se sienten un poco cansados. Pero al margen de eso, también tenemos que entender que el proceso madurativo del niño implica que, si bien es cierto que pueden empezar con procesos, por ejemplo, de codificación muy básicos, lo que te decía, no, me, y ya están reconociendo, no involucra que particularmente estén listos para avanzar el proceso de lectoescritura, porque es mucho más que solo decodificar. Claro. ¿Y qué problemas se podrían dar a futuro? Ojo, no te digo que esto sea definitivo, pero ¿qué probables problemas se podrían dar si es que un padre pues obliga a su niño, no, yo sí o sí quiero que aprenda a leer, porque el hijo de mi hermana, de mi cuñada, están ya leyendo y escribiendo y tienen 4 años y yo no quiero que mi hijo sea menos o se quede atrás? Sí, obviamente pues el tema de la comparativa ya de por sí va a ser un problema en el futuro también, pero algo muy fundamental es el hecho de lo que te mencionaba, la frustración escolar, ¿no? Él siente que están de repente poniéndole una suerte de, ¿cómo se dice? Una suerte de... ¿Vaya?
Sí, la valla muy alta. Entonces está consiguiendo logros a nivel de lectoescritura, pero no es un momento madurativo. Entonces en algún momento el niño va a decir, esto yo no lo entiendo, esto yo no lo comprendo, y surge la frustración. Y cuando tenemos niños tan pequeñitos intentando superar sus frustraciones, allí también viene la parte emocional. ¿Qué hacen? La conducta. Y la conducta es no quiero, no me gusta, grito, pego, pateo, no, me enojo, no puedo expresarte que en este momento yo no estoy lista para hacer esto y sencillamente me niego. Va a haber más presión de los padres y va a ser un círculo que va a costar mucho salir de él, ¿no? Cuando en realidad lo que el niño requiere en esos momentos es un acompañamiento mucho más específico, justamente para estimular otros procesos que le van a resultar mucho más efectivos para cuando se tenga que enfrentar a estos procesos de aprendizaje de lectoescritura, de cálculo y demás. O sea, lo mejor que se podría hacer es brindar la estimulación oportuna para lo que mi hijo necesita en su estadio, en su momento actual. Trabajar mucho sus predictores. Cuando me preguntaste al inicio qué pasa con aquellos papás que quieren sí o sí que los chicos aprendan ya a leer y escribir en procesos de inicial, yo preguntaría, como que rebotando esto, ¿y por qué es tan importante hacerlo? O sea, ¿por qué es tan importante que este niño, que es tan pequeñito, queme esas etapas tan rápido? Así como cuando nosotros decimos de los adolescentes, ¿pero por qué tienen que quemar tan rápido esas etapas de su vida? Porque es necesario que anticipemos etapas neuromadurativas en un niño pequeño que todavía debería estar explorando otros procesos. Sí, igual lo va a aprender. Exacto, lo va a llegar a hacer. No determina, ojo, no es un determinante el aprendizaje de la lectoescritura previo al primer grado un factor de éxito escolar. Claro. No es determinante. Claro, claro. Hay otros factores que no lo creerían jamás, ya seguramente luego los mencionamos, que sí son indicadores de éxito escolar y no tienen nada que ver con eso de aprender a leer o a escribir. Mira, algo que como clínico no aseguro, pero creo que tiene relación, es que si al niño se le obliga a leer, aprender a leer y escribir cuando todavía no está apto, maduro para eso, es que puede que vaya asociando malestar emocional al acto de leer y escribir. Y llega un momento en que tanto tiempo ha asociado ese malestar emocional, esa ansiedad, ese estrés, esa frustración de no poder hacer en el tiempo que él quisiera hacer, de la manera que quisiera hacer a ese acto, que llega un momento, no. Y después va creciendo ese niño y no quiero ser grafo, y no quiero escribir, y no quiero hacer mis tareas. Llega incluso al abandono escolar. O sea, llega incluso a la deserción escolar porque no me siento capaz. Puede haber sido el clásico niño brillante en sus primeros estadios y luego es el adulto frustrado porque no sabe qué puede hacer. Eso ya es un nivel más emocional, pero sí, definitivamente, como decíamos, tal cual, la frustración. Porque en mi momento yo no atravesé la etapa que me correspondía y en algún momento yo aprendí de cierta forma, ¿no? También yo cuestionaría un poco los centros que te aseguran que tu hijo va a salir leyendo y escribiendo a sus 4 o 5 años, porque realmente me pregunto cuál es el fundamento, cuál es el marco teórico que ellos tienen para poder proporcionar esas habilidades a un niño de esa edad. Nuevamente, hay que discernir que tampoco hay un techito. Hay niños que se aproximan de una manera muy respetuosa y muy positiva a la lectoescritura y empiezan a tantear. Y eso está súper bien. Ellos mismos te dicen, ¿no? Mira, estoy escribiendo. Les gusta, sí. Y sí, hacen sus grafías y todo. Y si viene el adulto que impone y te dice, ahí no dice P, ahí esa es una cosa extraña, la P va así, entonces también es limitante un poco porque es el proceso en el que el niño está ejerciendo su propio desarrollo. Sí, sí. Yo he trabajado en jardines y había uno donde pues sí tenía esa metodología de que se le enseña a leer y escribir a los niños y sí veía que todos sí, pues de alguna u otra manera, unos más, otros menos, leían y escribían. No obstante, sí me daba cuenta, como clínico me daba cuenta de la carga emocional, de esa ansiedad que se generaba en algunos niños. Sí, son pequeños que de repente sienten que hay una presión extra, que no la tienen otros niños de pronto. Correr hacia un aprendizaje de lectoescritura, creo que sería más útil entender en qué momento del desarrollo está mi niño que le permita tener un acercamiento más favorable a esa posible o eventual lectoescritura, porque como decíamos, va a llegar, el momento va a llegar. Primer grado es ese momento del aprendizaje de la lectoescritura. Mi segundo grado,
habla más de una automatización del proceso. Ya entro en ¿cómo se dice? En piloto automático. Ya no necesito acordarme. Ah, mira, este sonido. ¿Cuál era la letra? Ay, no me acuerdo. Ya entra en automático. Y en tercer grado es cuando esa consolidación debe haberse dado sí o sí, y ya hablaríamos de dificultades. He estado leyendo, justo para tener esa conversación contigo, he estado leyendo respecto a los órganos cerebrales que tienen que madurar para comenzar a leer y escribir, y justo he estado viendo que pues a partir de los 5 años recién se puede comenzar, los órganos están como para comenzar a enseñarle, Bien, y sí, pues una pregunta, entonces si un padre dice, bueno, yo pensaba que estimulando a mi hijo, llevándolo a un preescolar donde le enseñen a leer y escribir, le estaría estimulando, pero ya veo que no es así. Entonces, ¿cómo puedo estimular adecuadamente a mi hijo? Estimular apropiadamente desde el lenguaje, por ejemplo. Si me quiero concentrar un poquito más en el tema de lectoescritura, uno de los predictores más importantes es el lenguaje, el uso que le damos al lenguaje. Por ejemplo, si me quiero centrar en papitos que están hablando de niños en su primera infancia, ¿no? Más o menos hasta los 5 o 6 años, tengo que pensar muy bien en que estos niños están recibiendo de su entorno muchos estímulos y tengo que cuidarlos. Entonces, justamente por ahí viene otro término que son los ambientes enriquecidos, ¿no? ¿Qué tanto el lugar en donde estoy, el contexto en donde estoy, me otorga el estímulo suficiente como para yo querer explorar de manera voluntaria, de manera autónoma, ¿no? Decir, ¿qué es esto? ¿Esto es agua? Ah, mira, ¿por qué moja? Y si yo lo tiro, mojará otras cosas. Eso es un entorno enriquecido, ¿no? Me proporciona muchos estímulos que de una u otra manera a nivel social, a nivel emocional, a nivel motriz, a nivel cognitivo van a estimular que el niño desarrolle ciertos aprendizajes en general, no solo del lenguaje y del evento de lectoescritura. Ahora, en el caso de la estimulación es en ese periodo de la primera infancia con actividades dirigidas a ciertos objetivos específicos de su futuro aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí las diferencias que podríamos establecer entre la estimulación y el entorno enriquecido o el ambiente enriquecido es que el ambiente enriquecido es perenne. No va a durar hasta que el niño termine su preescolar, va a durar toda la vida, ¿no? Nosotros aquí podemos tener un ambiente enriquecido. Que yo te ponga una biblioteca, te ponga un arenero, te ponga una pecera, te ponga una zona de exploración táctil, en cualquiera de los grados va a ser sinónimo de un ambiente enriquecido. Pero en la estimulación justamente está a cargo de profesionales que se encargan de ver, estos son los aspectos específicos que tenemos que trabajar a nivel de, por ejemplo, lenguaje, a nivel de motricidad, a nivel de sensorialidad, para que mi niño pueda en el futuro desarrollar una mejor relación con su futuro aprendizaje formal. O sea, si el papá quiere estimular a su niño, uno es el lenguaje. El lenguaje, ¿cómo sería? Hablándole. Por ejemplo, algo muy interesante que se ha perdido, y es que nosotros consideramos que hablar es solamente hablar, pero no es que, por ejemplo, ahora voy a usar un ejemplo. Los chicos que están ingresando a los primeros grados de kinder, a los 3 años, 4 o 5 años, tienen una diferencia muy significativa con niños de hace 5 o 6 años. Y es que sus niveles de lenguaje comprensivo y expresivo están bastante más deficientes, ¿no?, que otras generaciones. ¿Y esto por qué es? Entendamos que vivimos, como tú mencionabas, en un entorno muy social, en un entorno que nos permite comunicarnos y el cerebro humano está predispuesto para lenguaje, para poder expresarnos y comprender a otros y poder darnos a entender y demás. Entonces, si tengo un niño que ha sido escasamente estimulado en su área de lenguaje, eventualmente este niño va a tener mayores dificultades, no solo a nivel de aprendizaje, sino también a nivel social y a nivel emocional y a nivel conductual. Claro. Entonces es un predictor sumamente importante. Ahí yo diría que tenemos que poner todos los dedos en esa llaga. Especial énfasis ahí en el lenguaje. Sí, especial énfasis. Entonces, anteriormente, ¿qué hacíamos? Anteriormente, las madres, por ejemplo, los padres, los cuidadores, hablaban de lo que estaban haciendo y se lo relataban a sus bebés, ¿no? Entonces, oh, mira, vamos a servir la leche. Uy, la leche está caliente, tengo que agitar la leche. Y te das cuenta esa repetición de leche, 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 leche. ¿Por qué? Porque el niño de esa forma va incorporando una palabra a su vocabulario y necesita por lo menos de unas 15 a 25 repeticiones para recién empezar a establecer esa palabra dentro de su vocabulario y necesita entenderla en un contexto, ¿no? Yo no puedo decirle, oh, la leche es un lácteo que sale de los animales con mamas. No.
de hecho que sirven las definiciones. Como Wikipedia, no, definitivamente. No, exacto. ¿Sirve una definición? Claro que sí, porque de esa manera el niño va a enriquecer el vocabulario. Entonces yo sé que la leche es un alimento. Te doy categorías de repente, ¿no? Y te digo que la leche es líquido. Tengo otra categoría. No solo es un alimento, también es un líquido. Pero te doy un contexto, ¿no? La leche es lo que tomamos y sale de la vaca o sale de la mamá, no sé. Pero es parte del momento en el que nosotros empezamos a dialogar, establecemos un discurso con una secuencia, con la repetición de ciertas palabras, ya estamos estimulando el lenguaje. Otra cosa muy importante, por ejemplo, es la conciencia fonológica. Entonces, por ejemplo, en el lenguaje no se vale solamente usar palabras repetitivas o las usamos porque, bueno, pues en fin, usamos palabras que jueguen con otras palabras. Entonces, las rimas, entonces de repente por ahí los juegos verbales, entonces por ahí hasta las canciones son muy útiles para los niños, porque de esa manera empiezan a establecer estos juegos que le permitan entender en el futuro que, este sonido, si yo lo retiro, voy a formar otra palabra. O si este sonido lo cambio de lugar, la palabra también cambia. O si este sonido lo reemplazo por otro, tengo una nueva palabra, ¿no? Entonces, esta es una capacidad muy fundamental que luego la tenemos en la lectura, pero no nos percatamos. Un momento para ordenar. Muchas gracias, es mucha información muy valiosa. Entonces, no conviene hacer quemar etapas al niño, digamos, haciéndole leer y escribir antes de que su cerebro esté preparado para ello. Exacto. Bien, lo que sí podemos hacer es estimularle, y una de las formas de estimularle es mediante el lenguaje, ya sea hablándoles en nuestro día a día, en lo cotidiano que hacemos, jugando con las palabras, retomando lo que hace tiempo se hacía, que una mamá o el papá estaba hablando lo que hacía mientras un niño estaba escuchando, podría ser. Exacto, y estimulando con el entorno. Entonces, por ejemplo, si salimos a un restaurante con el bebé o si salimos a la calle con nuestro hijo, ya de por sí esos ambientes son enriquecidos, sin la necesidad de decir, exclusivamente te voy a poner aquí una pecera para que tú observes, y esto lo hace enriquecido. El ambiente en sí va a estar lleno de estímulos. Entonces, ¿qué hacemos como adultos moderadores? Mira, eso es una calle, mira, eso es un árbol, mira, eso es el cielo, y mañana cambio, la calle es negra, el árbol es verde, el árbol es alto, el cielo es azul, y mañana cambio, la calle es larga, el cielo llueve, el árbol, qué bonito. Entonces, ¿te das cuenta? Estoy incorporando no solamente un vocabulario básico, sino que le estoy ampliando para que el niño comprenda que también puedo definir y puedo caracterizar a los elementos que estoy encontrando en mi entorno. Y cuando se dé el periodo, esta ventana sensible, que es la explosión léxica, que ocurre entre los 2 y los 3 años, entonces mi niño va a querer emplear todas esas palabras que ha estado escuchando, y va a llegar el momento de los por qué, y que es súper importante estar ahí como Alexa. Sí. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y es muy importante nosotros dar una respuesta, ¿no? Porque luego cortamos esa necesidad del niño de interactuar con su medio, de comprender su entorno, si es que yo no doy respuesta. Claro, nosotros mismos podríamos matar al investigador. Sí. Es súper importante que el niño que pregunta no le voy a pedir las respuestas más elaboradas a papá y a mamá, porque definitivamente ya hemos perdido la condición de científicos en ciernes, como si la tienen ellos. Pero sí que al menos investiguemos y le demos la respuesta apropiada. Si en algún momento no sé, dile, no sé, lo vamos a investigar, pues, y lo buscan, ¿no? Ahora, hay un elemento muy importante que ha hecho su aparición, no diría recientemente, pero contemporáneamente, y sí, los estudios nos están diciendo que nos está restando mucho de las habilidades del lenguaje de los chicos. En la primera infancia, el exceso de tiempo que pasamos en dispositivos móviles, por 30 minutos de exceso, y entiéndase que hasta los 2 años los niños no deberían hacer uso de un dispositivo móvil, pero si excedemos en 30 minutos hay un 49% más de posibilidades de que el niño experimente un retraso en su lenguaje. Entonces, nosotros consideramos que estamos haciendo mucho bien porque, te puse el programa más, no sé, idóneo, más específico, los colores más bonitos, qué sé yo, te busqué específicamente este programa para que tú lo veas. Y en realidad lo que necesita el ser humano es una interacción constante, y entendamos que lo que nos brinda los dispositivos móviles es distanciamiento. Sí, es un distanciamiento muy amplio. Entonces, el niño va a querer interpelar y no va a obtener una respuesta, ¿no? No existe una interacción. Socialmente, incluso, muchos niños ahora han demostrado no lograr comprender del todo el lenguaje corporal y gestual
de otras personas, justamente porque no lo evidencian. O sea, muchas veces ellos ven dibujos animados o ven estímulos visuales, pero no necesariamente es el rostro de otro ser humano. Tienes razón, últimamente los niños están careciendo de ese escaneo emocional y eso es una habilidad social que se está perdiendo. Ajá, que nuestros neuronas espejos, porque sí, 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 no sí. les estamos poniendo en uso. Sí. Exacto. Wow. Entonces hay que estimular el lenguaje. ¿De qué otra manera más se puede estimular? Por ejemplo, algo muy bonito que se suele trabajar con los niños es que ellos puedan manipular. Muchas veces entendemos que el lenguaje solamente está dirigido a hablar, pero bueno, yo soy fanática de los libros y siempre que tenga la oportunidad voy a decir, compren libros a sus hijos o busquen libros en otros entornos o brinden objetos que sean significativos para la eventual lectura, porque aquí voy a hacer un paréntesis. El que nuestro niño sepa leer y escribir no significa, como les dije en un principio, que va a alcanzar éxito escolar o académico en el futuro, ¿no? Y el que un niño sepa leer no significa que en el futuro disfrute o practique la lectura. Entonces ahí hay que hacer como que un análisis muy significativo. Entonces, si yo me cansé de hablar y ya no quiero hablar y ya no sé qué más rimas, qué más cuentos, qué más canciones generar, entonces busco un objeto, y este objeto en su mayoría, yo sugiero, podrían ser los libros, ¿no? Libros con texturas, libros con sonidos, libros con muñequitos, libros que tengan colores muy vibrantes y libros que, si los van a manipular los chicos, los destrocen, porque ya sabemos que va a ser así. Entonces, mientras más duritos, mejor, como de cartoné. Incentivar el amor a la lectura. Sí, porque el niño manipula el objeto. El niño manipula, conoce, pasa las páginas y de por sí ya está estableciendo una actividad grafomotriz muy importante. Claro, la motricidad pinza. fina también. Sí, porque uno dice, no, pero no lo necesito, solo voy a usar con el lápiz. No, lo voy a usar de muchas maneras. Entonces esa habilidad de la pinza no es solamente cuando... Ese es el tema de la estimulación. Lo hago en momentos previos con distintos objetos en distintos entornos para que luego ya sea una actividad tan automática que no me genere ningún problema hacer esto, ¿no? Entonces, manipulación del libro como objeto. Señalar qué es lo que estás viendo. Yo te tengo un libro muy vistoso y no necesariamente te voy a narrar la historia. Yo puedo de repente mencionarte los personajes o hacerte la secuencia de lo que está pasando o sencillamente decirte sobre un mismo objeto. ¿Y cómo lo llamaríamos? ¿O cómo hace este personaje? ¿Qué te parece que está sintiendo? ¿Qué crees que le gusta? Multitud de cosas, ¿no? El libro nos puede salvar de muchas situaciones. Sí. Entonces podemos estimular con el lenguaje, estimulando el lenguaje, brindándole oportunidades para que tenga el amor hacia la lectura, como dándole libros con texturas o de diversas formas, texturas, musicales, etc. Sí. ¿De qué otra manera podemos estimular a nuestro... Esto del libro, por ejemplo, lo decía más que nada también por la velocidad de nominación. Si bien es cierto que sí va a haber placer, sí va a haber gusto, sí va a haber interés, la velocidad de nominación es esa habilidad que tenemos para reconocer de manera muy veloz, ¿no? Muy rápida, los elementos que conforman alguna secuencia. Esto me va a ayudar en el futuro para yo, por ejemplo, reconocer las letras y no equivocarme, reconocer los números y no equivocarme, pero con los niños pequeños empiezo a denominar colores, formas, empiezo a denominar texturas, empiezo a denominar muchas cositas que él vea. Mientras más rápido yo las identifique, significa que más rápido han empezado a integrar, ¿no? mi capacidad cognitiva. Entonces es muy útil empezar a trabajar de esa manera. Yo lo diría de esta manera: nuestro lenguaje, estimularlo a través de vocabulario, definiciones, dar contextos, trabajar esa velocidad de denominación, denominar rápidamente, juegos con las palabras, ¿no? Le cambio una letra, le saco otra letra, o hago las rimas, o hago las adivinanzas, o te lo canto, porque los niños reconocen mucho el ritmo. Y ese ritmo, en el futuro, ¿de qué me va a servir? Para la entonación en las palabras, para las tildes en las palabras. En ese momento mi ritmo va a decir, oh, mira, aquí estás hablando un poquito más fuerte. ¿Será que aquí ocupa una tilde o sencillamente estoy hablando de un acento? O sea, ¿te das cuenta? Algo que vemos muy chiquititos, en un ritmo, en una cadencia de sonidos, cuando hacemos alguna canción, una nana o algo similar, en el futuro también lo vamos a aplicar, pero de otra manera. Cuando mi cerebro ya se acostumbró a esto, más adelante lo va a ver y va a decir, ah, mira, para esto me sirvió. Entonces, esa es, digamos, la magia de estimular en pequeñas actividades muy significativas para que el aprendizaje en el futuro esté más cimentado. Wow. Qué interesante. Entonces, en lugar de estar pensando en poner a mi hijo de repente o
obligarlo a que aprenda a leer y escribir antes de tiempo, lo que podría hacer es estimular su lenguaje, de las diversas maneras que nos has dicho. ¿Qué otro tipo de estimulación le podríamos brindar a nuestro niño? Algo muy útil, por ejemplo, cuando ya se está aproximando a las palabras con sus tarjetitas, que viene la imagen y las palabras escritas. Por ejemplo, le puedo hacer un camino de palabras para que él vaya reconociendo, aunque no las lea, pero que sí me vaya identificando qué es lo que hay que hay. Con la imagen. Claro, porque eventualmente él va a decir, no sé, oso. Ok, y oso, y eventualmente va a empezar a asociar, ¿no? La decodificación parte de esa asociación de que a este sonido, a este fonema O, le corresponde una grafía, la O. Entonces, magia. Y si hago S, esa S tiene una forma, este sonido, este fonema S, tiene una grafía, una letrita S. Y si la junto, dice O, S, O. Y ahí está la magia de leer. Ya leí que es oso. De tanto estar viéndolo, de tanto estar aproximándome a mí esta palabra y de tanto estar mencionándola, eventualmente yo puedo hacer esa suerte de clic. Se ha hecho una aproximación natural, no forzada. Exacto, una aproximación muy propia del descubrimiento de los chicos, ¿no? Ahí volvemos a eso de que no solo es el estímulo, sino también el ambiente. El ambiente Imaginemos que solo tengo una pared blanca y tengo muchos libros, pero no tengo nada de imágenes y no tengo quien me los lea. Entonces el ambiente enriquecido parte de que el niño tenga un interés natural y ese interés lo lleve a desarrollar un propio aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos las letritas móviles y empezamos a decir, vamos a escribir tu nombre, aunque no lo sepa escribir, pero empieza a hacer sus trazos y luego plasma las letras unas sobre otras y encuentra que estas letras son iguales a las que tengo aquí. Entonces yo asocio, porque para un adulto es fácil entender, no, pues es una letra y esa también es una letra, ¿cuál es la magia? Pero para un niño es importante darse cuenta de que esto que he escrito es similar a este y todas tienen un sonido. Entonces hago lo inverso, ¿no? De lo que le pasa de lectura, hago lo inverso en la escritura. Yo sé que a esta letra le corresponde este sonido, por eso va en este primer orden. Es la primera que debe ir. Cuando yo le escribo, debe ir el O, porque yo digo O, entonces debo coger mi O. Es una asociación. A la inversa, pero me funciona. Entonces, todas aquellas actividades que conlleven de alguna forma a una aproximación natural, divertida, curiosa y espontánea, van a ayudar mucho a que el niño pues se someta a una suerte de aprendizaje efectivo, ¿no? Porque le va a interesar más. Si al niño le interesa algo, lo va a aprender. Sí, si está motivado. Sí. Si está motivado, lo va a aprender. Si está desmotivado, por más que le ponga el mejor maestro. Es más, esto de la motivación nos lleva, creo, a inicios de nuestra conversación, ¿no? ¿Qué pasa cuando a un niño le hemos exigido demasiado? Vuelvo al ejemplo de la mesita. Tengo mi lectura, mi escritura, mi cálculo y mis habilidades. Si esas habilidades no están al 100%, por ejemplo, si tengo un niño que está desmotivado, que está frustrado, socialmente de repente se puede hasta sentir inadecuado porque yo siempre el mejor y ahora me está ganando fulanito. Porque pasa, los niños muchos se comparan en un ambiente en donde comparten. Entonces esta patita, que son las habilidades complementarias, va a estar floja. ¿Cómo reparas una mesa? ¿Le pones más peso? No, ¿verdad? Porque si yo le pongo maestra particular y especialista y te voy a dar más libros y te voy a poner en clases particulares, ¿no? Esa patita no está. Y eso es lo que hace la gran mayoría de padres. Exacto, cuando el tema es los procesos previos. Igual cuando nuestro niño tiene dificultades, por ejemplo, a nivel de lectura, y yo insisto en que leas más y te voy a poner los libros y te voy a poner la profe, tengo que explorar qué hay detrás del proceso de lectura para darme cuenta en qué momento alguna situación, algún predictor ha estado un poquito flojo y yo tengo que apoyarte aquí para que tu lectura mejore. O sea, los predictores son como las bases, las columnas. Exacto, ese pisito que sostiene las patitas de mi mesa, ¿no? El lenguaje es uno de los predictores más importantes en el área de lectoescritura, porque justamente me va a permitir, a través de lo que yo comprendo y a través de lo que yo expreso, poder formalmente hacerlo en un contexto de leer y escribir en el futuro. Ahora, algo que mencioné, no sé si lo amplié, tú me detienes si es que ya lo había mencionado, ¿no? El ser humano está programado genéticamente para emplear un lenguaje. Nosotros somos seres sociables y necesitamos comunicarnos entre nosotros. Por lo tanto, el lenguaje va a ser una situación de una habilidad innata. Siempre lo vamos a emplear. El bebé llora, es una suerte de lenguaje. Claro. El niño grita, es una suerte de lenguaje. Evidentemente, con el tiempo ese lenguaje se ha perfeccionado y lo estamos usando ahora.
pero luego lo hemos formalizado en actividades tales como el escribirlo o el ser capaces de leerlo. Para eso nuestro cerebro no estaba preparado. No estaba preparado. Evolutivamente, la lectoescritura vino muchísimo después que la humanidad. Claro. Es un invento. Por lo tanto, nuestro cerebro no está listo. No es como para que digas, oh, ya, sí, pero ¿por qué no puedes leer? Claro. Yo preguntaría, ¿por qué no puedes conducir un carro? ¿Por qué no puedes nadar? Justamente he estado leyendo sobre eso y es porque el leer y escribir no es esencial para la supervivencia, por eso nuestro cerebro no ha... Exacto. No es esencial para una supervivencia como lo fuimos nosotros como seres humanos. A día de hoy entendemos que es una habilidad que deberíamos entender y usar lo más perfectamente posible porque nos permite continuar esa comunicación con otros seres humanos. Claro, antropológicamente, si yo dijera leer y escribir no nos sirve. Pero si yo hablo socialmente ahora mismo, es muy, muy útil. Pero nuestro cerebro no estaba preparado. Es más, hubo zonas de nuestro cerebro que tuvieron que adaptarse, que tuvieron que mejorar para poder integrar esos espacios de leer y escribir en una mecánica de uso cotidiano. Entonces, por ejemplo, la zona que a mí me permitía reconocer los objetos, los rostros, se tuvo que adaptar para reconocer también las grafías y no olvidarlas. Porque no es lo mismo, por ejemplo, establecer un lenguaje en español que establecer un lenguaje en chino. Claro. Porque ellos tienen caracteres de escritura distintos. Entonces, no es lo mismo aprender en español a leer y escribir que aprender en otro idioma. Corrígeme si me equivoco. Me parece que en algún momento leí que la persona que lee en español y la persona que lee, por ejemplo, en chino, se activan diferentes zonas del cerebro. Exacto. Sí, tenemos zonas diferentes. ¡Wow! No solamente es por al momento de leer, también al escribir. Es cierto, nosotros tenemos un aprendizaje específico y guardamos en ciertas zonas de nuestro cerebro lo que llamamos la caja de las palabras. No es una caja real, es una zona que está preparada anatómicamente ya para empezar a entender que si yo veo una palabra de alta frecuencia, o sea que la voy a usar de forma muy cotidiana, como por ejemplo mamá o Coca-Cola, inmediatamente mi cerebro la va a reconocer visualmente. Entonces, en el español hay una configuración específica. Son nuestras letras en el español, las que usamos en el alfabeto. Pero en otros idiomas, como por ejemplo chino, hindi, ruso, hay otro tipo de configuraciones. Por lo tanto, hay otra zona que se encarga de ellas. Wow. Sí, y ahí podríamos hablar de bilingüismo y aprendizaje bilingüe, pero eso sería muy, muy largo. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y coméntame, ¿por qué es tan importante la lectoescritura, la lectura en infancia? ¿Te acuerdas que había mencionado que leer y escribir antes de un primer grado no era un factor de éxito escolar o éxito académico? El leer sí lo es. El leer sí lo es. Hay un libro muy bonito que luego lo mando para que... Espera, ¿el leer antes del primer grado? O leer previo al primer grado, o sea, que el niño pueda leer y escribir no es precisamente un factor que te asegure que tu hijo va a ser un excelente año escolar, no lo es. Lo que sí se ha demostrado que es la lectura. ¿Antes del primer grado? La lectura conjunta, la lectura en voz alta. O sea, tu hijo no va a leer, pero si tú le lees a tu hijo y tú compartes un momento de lectura con tu hijo, o sea, ese sí es un factor importante. Disculpa que te interrumpa, o sea, para que quede claro, no es que la lectura de mi hijo, que mi hijo esté leyendo, sino que yo lea mientras mi hijo me presta atención. Exacto. El estudio se hizo en Estados Unidos por una asociación que pretendía justamente algo que en nuestro país también hemos querido hacer muchas veces, pero no se ha logrado, que es esto de 10 minutos de leer antes de dormir, o 1 hora de lectura al día, y bla, bla, bla. Okay, el estudio se centró en aquellos niños que en diferentes etapas de su vida, y obviamente pues siendo prioritarios con los niños en etapa preescolar y también de diferentes contextos sociales o estratos sociales, pudiesen compartir con sus padres momentos de lectura conjunta, ¿no? Entendiendo que el adulto lee y el niño observa y el niño escucha y el niño comparte. Entonces se descubrió que aquellos niños que compartían con sus padres un momento de lectura antes de dormir de forma cotidiana y con una interacción muy cercana, o sea, el padre no solo le leía, ¿no? Sino que el padre leía, señalaba, permitía participaciones, elegían libros distintos, visitaban entornos que involucraran libros, o leían en otros momentos que no fueran específicamente antes de dormir, ¿no? Por ejemplo, mientras desayunaban, o en el bus, o en espera del dentista, qué sé yo. Estos niños tenían índices escolares mucho más altos y su lenguaje había aumentado tanto a nivel de palabras que había una brecha de hasta 1 año
en referencia a los niños que no compartían esta actividad con sus padres. Estamos hablando de niños de 6, 7 años, que ya tenían menos, que tenían una brecha, tenían una diferencia de un año. Wow, es mucho. Entonces, obviamente, cuando entraban a la parte escolar, cuando entraban a un primer grado, un segundo grado, estos niños tenían un año de ventaja por el lenguaje compartido. Entonces, la lectura, el hecho de poder compartir un momento de lectura era muy significativa. Cuando te dije lo del libro, libro y miren y hablen sobre esto, justamente ese es el proceso que más motiva o vincula el lenguaje. No solamente es el acto de leer, sino es el acto de vincularme con la lectura. Es un acto muy cómodo, es un acto muy bonito, es un acto de compartir. El niño se siente feliz, el niño se siente querido. Es más, algunos estudios, no sé si estos sí han llegado a conclusiones muy, muy específicas, pero asocian el murmullo de la lectura en ese momento como el murmullo que escucha el niño también dentro del vientre. Entonces, el hecho de poder leer, compartir, ampliar el lenguaje y mejorar un vínculo con este objeto tan maravilloso que es el libro, y que eventualmente lo voy a ver muchas veces, sí generaba una situación significativa versus los niños que no compartían este tiempo con sus cuidadores o con sus padres. Entonces, ese sí es un factor que debemos prestarle atención. Claro, y una de las formas de estimular el amor a la lectura es lo que tú dices, compartiendo con mi hijo, leer en voz alta. ¿Alguna otra estrategia que podrías recomendar para inculcar el amor por la lectura? Visitar más espacios de lectura, visitar espacios que no solamente tengan que ver con la compra de libros, sino con el hecho de estar cerca a los libros. Yo sé que en Trujillo no tenemos tantos espacios como quisiéramos, pero sí hay, ¿no? No nos quedemos solamente en actividades de promoción de lectura, que es, por ejemplo, las clásicas, la obra de teatro o vamos a pintar los personajes de... Son actividades que favorecen mucho la creatividad, que vinculan mucho con el libro, pero sí deberíamos prestar atención a otros entornos de lectura, como por ejemplo, si tenemos la suerte de que en nuestro colegio hay una biblioteca escolar, incluso desde que los niñitos están en preescolar, yo puedo visitarla para buscar más libros y llevarlos a casa, tener un gran bagaje, ¿no? Compartir actividades de interacción de los niños con los libros. Entonces, mira, vamos a ir a intercambiar libros con tus amiguitos para que tengas libros nuevos. También, por ejemplo, podríamos llevar a los niños a los espacios de lecturas, por ejemplo, en las zonas donde se compran libros, pero solamente para hojear. O sea, no es indispensable, como les digo, que el niño lea. Sí es indispensable que manipule, sí es indispensable que mire, que elija. Se familiariza. Sí, y la más importante de todas es que los papás lean con los niños y que los vean leer. Porque yo no puedo decir y predicar, lee, y papá no lo hace. Una pregunta, no sé si te será posible responderla, si estás enterada al respecto. ¿Hay una diferencia que mi hijo me vea leer un libro físico a que me vea leer un Kindle? Diferencia en sí, si es que las mismas plataformas va a usar él, no. Entendiendo que la plataforma del Kindle es específicamente para lectura, no es un celular, ¿verdad? Claro. Porque si papá dice, no, estoy en mi celular leyendo, es que yo me voy a asomar y voy a ver que no es así, y no me voy a creer eso. Pero si yo sé que tú tienes un Kindle, que es un dispositivo electrónico que solo sirve claro. para leer, y que yo también puedo hacer uso de eso para leer, entonces no creo que haya mayor dificultad. Lo que sí hay una diferencia, y también hay un estudio muy interesante que se realizó en Estados Unidos, fue el uso del dispositivo para la lectura en los niños, ¿no? Porque muchas veces los papás, en su afán de querer darles lo mejor a los chicos, dicen, es que yo te voy a conseguir la tablet para que tú leas en la tablet. Ok, es una intención muy buena, pero hay que entender que hay diferencias en el uso del dispositivo y la herramienta de lectura. Entonces, ¿qué hicieron? Sometieron a los niños a un MRI, claro, ya. ¿tomografía? Claro, sí, una resonancia. Resonancia magnética. Y hubieron 3 situaciones. La situación en donde el niño escuchaba la historia, o sea, no veía nada, solamente escuchaba la historia narrada, era una escucha en voz alta. Luego en el niño en el que manipulaba una historia con un dispositivo, ¿no? Entonces estaban presentando, por ejemplo, esta es la historia del conejo y la tortuga y la liebre, y bla, 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 y el niño podía presionar y había efectos y muchas cosas. Y en la historia en donde el niño solamente leía, solamente podía leer, codificar, ¿no? No escuchaba, solamente leía. Las zonas cerebrales que se activaron en los 3 momentos fueron distintas. Y la zona que tuvo, digamos, este impacto, y la autora lo menciona, es como un árbol en Navidad que se iluminaba, era la zona en donde el niño solamente leía.
porque pone en marcha una serie de procesos mucho más amplios. Es que cuando yo leo, yo tengo que imaginarme lo que estoy leyendo y tengo que reconocer las palabras y tengo que llegar a asociarlas, y entonces si es un texto, por ejemplo, en este caso como una fábula o un cuento, tendría que empezar a darle una imagen y una voz a los personajes. Tengo que utilizar mi memoria de trabajo, todo. Entonces descarrila una serie de procesos cognitivos muy amplia. Entonces me gustó mucho la frase de la autora porque decía, y se iluminó el árbol de Navidad, el cerebro se iluminó en los resultados de la resonancia. Cuando el niño lo escuchaba, había sí una iluminación, pero en menor medida, entendiendo que la actividad cognitiva había disminuido, porque solo estaba escuchando. Un poco más pasivo. Exacto, sigue siendo un poco más pasivo. En el caso del lector, el lector es un participante activo. Sí. Y en el caso de los chicos que estaban manipulando una historia con video y música y gráficos y todo, en realidad el cerebro no estaba casi nada iluminado, porque todo el trabajo lo estaba haciendo en la pantalla. Entonces el niño no imaginaba, el niño no asociaba, el niño no seguía la secuencia, no adoptaba un vocabulario nuevo. Estaba la carga cognitiva mucho más disminuida. No era el protagonista. No era el protagonista. Entonces, ¿qué soporte les podemos dar a los chicos para que activen todas sus neuronas? Un libro. Wow. Un libro. Mientras menos haga algo, mientras menos acciones ejerza un objeto, más útil para los niños es. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, Missy, ¿qué le compro? Le compro el robot con las pilas que se mueve y grita y vuela y no sé qué, no sé cuánto. Dale la caja. Dale la caja y que él se cree su propio robot, porque mientras más haga un objeto, menos trabajo cognitivo vamos a tener. Eso es lo que siempre recomiendo a los padres, que brinden a su niño oportunidades en las que estén involucrados más sentidos. Y más posibilidades, ¿no? Que yo cierre las posibilidades porque este objeto ya tiene una forma, ya tiene una voz, ya tiene movimientos, es muy restrictivo. Mientras más posibilidades tenga de que yo pueda crear, cambiar, modificar, aumentar, quitar, eso va a ser más útil para mí a nivel cognitivo, ¿no? Eso me recuerda mucho a Momo. Ya. Tú actualmente me comentaste que también haces terapia. Un poquito. Coméntame, ¿qué casos sueles ver? Trabajo mucho con pequeños que tienen las dificultades de lectoescritura, porque además de psicóloga y especialista en dificultades de aprendizaje, también soy mediadora de lectura. Entonces yo creo que trabajar la lectura debe tener un propósito, ¿no? Y este propósito debe ser vincular al niño con la lectura de una manera muy positiva, porque en el futuro no es solamente que aprenda a leer y a escribir, sino que lo disfrute y encuentre en ello algo muy funcional. A mí no me sirve aprender a leer si yo sé que alguien lo va a hacer por mí más adelante, porque yo pongo el documento, le pongo leer y la máquina me lo va a traducir y me lo va a leer como yo necesito. Es un soporte, es útil para ciertos casos, por supuesto, pero no me es funcional aprender a leer porque alguien más lo va a hacer por mí. O escribir, porque yo mando una nota de voz o presiono el botoncito este del micrófono y lo que yo diga se va a dictar y va a llegar mi mensaje finalmente. Entonces, tengo que otorgar una funcionalidad a la lectoescritura. Y eso va acompañado de otorgarle un vínculo favorable. O sea, a mí me interesa que mi niño no solamente aprenda a leer y a escribir, sino también en el futuro disfrute de hacerlo y continúe haciendo. Que asocie emociones agradables a ello. Hay un término muy curioso que es el lector analfabeto, que sabe decodificar, pero no entiende o no es crítico y no sigue practicando la lectura. Y de esos tenemos muchos. Es que ahora mucho más porque la mayoría de adultos no sabe, ¿cómo te diría?, regularse, no sabe dosificar su exposición a tecnología. No tiene sentido crítico de lo que ve, de lo que escucha, tiene sobreinformación. Y también porque en los procesos de lectura muchas veces nos quedamos con esta pirámide, esto es más para los especialistas, ¿no? Que hay 3 niveles en la lectura, que está el nivel literal, porque yo leo los 3 chanchitos y sé que son 3, porque el texto literalmente me lo está diciendo, ¿no? El nivel inferencial, que es, por ejemplo, el saber que el chanchito no pudo derribar la última casa porque era de ladrillo, y el ladrillo es duro. No me lo dice de manera literal en el texto, pero yo entiendo que si un material es duro, el hecho de que yo sople sobre él no va a generar que se rompa o se caiga, ¿verdad? Entonces hago una inferencia, creo un nuevo conocimiento que está vinculado a mi conocimiento previo más lo que el texto me está diciendo. Entonces, ¡pum!, eureka, he logrado un nuevo conocimiento.
y el criterial, que significa yo doy mi opinión, doy un fundamento, doy una crítica sobre este texto que he leído, expreso mi sentir sobre él. Pero el hecho de que nosotros entendamos la lectura solamente en estos 3 niveles también es muy limitante, porque hay lecturas y lecturas. No podemos siempre pretender que vamos a estar sumergidos en una lectura de tipo narrativo, por ejemplo, porque llegamos a la universidad y ¿qué tenemos? Textos muy técnicos, ¿no? O textos que necesitan de mucha inferencia o de mucho criterio. Y hay otros tipos de lectura y otras estrategias que lastimosamente no solemos ver en la escuela y que tenemos justamente los chicos no aptos y no preparados para enfrentarnos al nivel universitario, que de repente no saben cómo organizar la información de forma tal que puedan establecer una opinión crítica o que puedan llegar a una nueva conclusión. ¿Cuántos niños que leen, luego redactan notas y obtienen un aprendizaje más significativo? Lo hacen propio. Muchas veces solo llegamos al resumen y ya. Y no es una habilidad que nosotros podamos emplear en el futuro. Que, bueno, estoy hablando en un futuro mucho más amplio, en la universidad, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Entonces, ahí también hay niveles, hago la comparativa que tú me decías del jardín para pasar al colegio. Bueno, yo hablo del colegio para pasar a la universidad o a trabajos, que también muchos estudiantes universitarios se sienten cortos porque ellos son lectores o saben perfectamente porque ya aprobaron el colegio y no les puedes decir que ellos no saben leer lo que dice aquí, pero saben interpretarlo. Hay muchas personas desde la primaria y que se quedan muchas veces hasta después de pasar a la universidad que tienen el problema de que leen y después que leen. No les dio la memoria para recordar lo que han leído. Y es que hacemos esa lectura superficial, ¿no? Para el momento, pero no hacemos una lectura introspectiva. No entendemos, por ejemplo, el contexto. Es distinto que yo sea un estudiante, vamos a decir, de antropología versus un estudiante de historia o ciencias sociales y me den un texto sobre la historia del Perú. Lo voy a entender de modos distintos. Mi contexto va a ser diferente. También si a mí me dan un libro escrito por un judío en la época de la Segunda Guerra Mundial, es distinto a un análisis reciente sobre los fundamentos del por qué hubo ese clasismo y esa segregación de los judíos. Son contextos del autor diferentes. ¿Cuál es la intencionalidad que tiene el texto? ¿La sé reconocer? Entonces hay situaciones más elevadas dentro de la crítica de la lectura que no corresponden solamente a decodificar. Por eso el leer y el acompañar continuamente en textos y en todo tipo de textos, ¿eh? Por eso cuando yo digo lean con los chicos, no es solo lean cuentos con los chicos, lean todo tipo de historias, lean el periódico, lean la noticia, lean el cereal, lean el shampoo, lean lo que encuentren, pero léanlo, porque de esa introspección, de esa interacción que tengamos con el texto y esas preguntas que hagan nuestros pequeños, vamos a estar despertando ese espíritu de crítica, ese espíritu de preguntarse un poquito más las cosas, que no entendí algo, lo voy a buscar, lo voy a poner en contexto. Entonces, sí, la lectura es amplia, es vasta. Hay muchos papás que, por ejemplo, me dicen, ¿y qué tipo de libros debo comprar? Asumiendo que siempre hay como que una suerte de dosis mágica para poder regalarles a los chicos y que lean. Y no, ¿qué le interesa leer a tu hijo? Obsérvalo, ¿qué le gusta? ¿Le gusta el fútbol? Cómprale una enciclopedia de los mejores jugadores de fútbol. Cómprale el álbum de figuritas, le va a encantar. ¿Le gusta la ciencia? Pues cómprale una enciclopedia. No le tiene que leer toda, va a saltar de aquí para allá, pero lo va a hacer y le va a interesar. ¿Le gusta, no sé, dibujar? Cómprale uno de esos de Kerry Smith, que son destrozos ese diario, a mí no me gustan, pero para ellos les viene muy bien porque experimentan y hacen con el libro una suerte de interacción muy curiosa, ¿no? Entonces, obsérvalo, ve sus características, piensa en qué le interesa y en qué te gustaría llevarlo de la mano y dáselo y también tú lee con él. Te comento algo que pasa con mi niño. Mi niño tiene 9 años y él más o menos se lee de 2 a 3 libros al mes. Pero su forma de lectura es, le compro 2 libros, lo lee por lo general en 1-2 días máximo se leyó esos 2 libros y después se tira al abandono nuevamente hasta que tiene esas ganas de leer, que más o menos, te repito, es cada 3 semanas aproximadamente se lee 2 libros, pero así, termina uno y comienza otro. Termina uno. Y de ahí de nuevo, papá, vamos a comprar libros. Y ya. ¿Está bien así o es preferible que tenga una regularidad diferente? O como se sienta más cómodo el niño. ¿Y ahora cómo te respondo? ¿Como mediadora, como psicóloga? Bueno, si me preguntaras como mediadora, hay algo muy, muy bonito, no oficial, que son los derechos del lector. Y uno de los derechos del lector es el derecho a leer en el ritmo que nos plazca, ¿no? Entendamos que no siempre vamos a querer leer. Ser lectores no involucra hacerlo de forma perenne.
¿no? Y no está mal, ¿no? De pronto nos da lo que llamamos el bloqueo lector. No es un bloqueo, es sencillamente estoy motivado en este momento para hacer otras cosas. Quizás tu hijo en este momento estamos motivado por ver una serie, o por salir a pasear en bicicleta, o por ver a sus amigos, o de repente tiene una mascota y obviamente va a estar más pegada a la mascota que a los libros en ese momento, ¿no? Entonces puede haber momentos de mayor significancia para la lectura y eso no está mal, ¿no? El ser lector no significa ser perenne y 100% y siempre voy a estar con el libro a la mano, ¿no? Tenemos derecho a no hacerlo. Tenemos derecho a abandonar las lecturas también, pero eso es otro tema. Ahora, el que tengamos tiempos de lectura. Bien, yo no lo cuestiono, cada quien lea a su ritmo, sin embargo me preguntaría también qué tan significativa ha sido esa lectura. O sea, te estoy leyendo rápido porque quiero terminar. Claro, te comento, con mi hijo tenemos este acuerdo que cada libro que lee tiene que darnos un resumen hablado. Para más o menos ver cómo está su comprensión, para de comprarle otro. O sea, tiene que decirnos qué ha entendido para recién comprarle otro. Okay. Así que digamos que trato, no sé qué tan conveniente es que le pida que me haga este resumen, hasta qué punto lo disfrutará, si es que tiene que tener en mente, tengo que darle el resumen a mi papá, o hasta qué punto no. Pero la cuestión es que lo suele hacer y siempre al otro mes nos pide de 2 en 2 le compramos. Sí, ya te respondiste tú solito. O sea, ya te respondiste en el sentido de que qué tan útil es disfrutar algo si al final voy a tener que dar un review, ¿no? Un reporte de... Sí. Yo diría que si somos papás, mantengamos nuestro estilo de papás. La tarea del docente es la tarea del docente y esa es su chamba, ¿no? El docente te va a pedir tu reporte y tu resumen y tú se lo tienes que dar. Pero creo que sería más útil cuando leemos, en general, no solo para ti, pero para todos los papás que dicen, pero tienes que leer esto y tienes que decirme qué pasó, quiénes fueron los personajes, cuál fue la moraleja. Ay, Dios mío, eso a mí me duele. No. Yo simplemente le digo, dime lo que has entendido. Okay. O sea, no es, oye, ¿quién fue el personaje? Y yo estoy en el plan de... Sí, como de claro, sí. A ver, dime, a ver, ¿y esto? No. Exacto. Hagámosle una conversación cómoda, como quien ve una película. Cuando terminamos una película, nadie es crítico de cine y se sienta, bueno, ¿y qué intenciones tuvo el director de la película? ¿Y qué entendiste de la película? Claro. No, decimos, oye, ¿qué te pareció tal cosa? ¿Y cuál fue tu parte favorita? ¿Y te gustó este personaje? Y a mí no me gustó, qué sé yo. Ese es el tipo de conversaciones que sí deberíamos tener con los chicos, ¿no? Entonces terminas tu libro y tú cuéntame, ¿y qué cambiarías? ¿Y qué no te gustó? ¿Y con qué personaje? ¿Y a quién le recomendarías este libro? ¿Lo recomendarías para empezar? Una pregunta que abre muchas puertas, por ejemplo, es si el libro te gustó o no. Y no debemos tener pesar ni miedo en decir que no me gustó un libro. No me compres más de esto, papá, no me gusta. Disculpa que parezca medio disperso, pero justo ahorita se me vino una pregunta que quiero hacerte. ¿Qué errores comunes suelen cometer los padres, las madres, que distancia al niño, que le lleva al niño a tener problemas en la lectoescritura? Forzarlo sería uno de los primeros problemas, que ya lo habíamos visto, ¿no? Esa presión que de manera muy... claro, entendemos que queremos ser buenos padres, que queremos hacer las cosas bien y entendemos que periódicamente estar dándole un tema, la práctica hacia el maestro, o sea, eso es lo que se nos ha quedado. Y quizás ese tipo de práctica podríamos nosotros como que reevaluarlos. Creo que para los papás es importante entender a cada niño con sus características propias. Por lo tanto, aquí no voy a dar como que una solución universal porque no existe. Claro. Cada niño es distinto. Yo, por ejemplo, le puedo decir a un niño que le encanta hacer lettering, que haga lettering y me va a mejorar su letra. Excelente. ¿Podrías explicar qué es lettering? Sí, está de moda hace poco en la capacidad que tienen estos chicos de poner sus colores y sus plumones especiales y hacer una caligrafía muy estética. O sea, ya a veces no parece letra, parece una obra de arte. Wow. Entonces, bueno, si te gusta eso, hazlo y vas a mejorar tu letra porque obviamente estás agilizando tus destrezas de motricidad fina y obviamente pues estás practicando la soltura de tu mano y quién sabe, ¿no? Quién sabe qué. Ahora, yo sí tengo otro caso, que es un niño que le duele escribir porque, no sé, tiene cierta hipotonía, le cuesta sostener el lápiz o ya de por sí no le gusta la postura y prefiere hacerlo de otras maneras. Yo no le voy a dar esa alternativa de solución, porque no le va a ser útil, ¿no? Entonces, yo para mejorar la relación de lectoescritura con mis hijos, primero tengo que observar las características del niño, de la niña, darme cuenta de qué es lo que podría ser más funcional y efectivo para ellos. Otra cosa es que evitemos estar agobiando con más de lo mismo.
Por ejemplo, yo recuerdo mucho que yo odio escribir. Lo hago muy bien. También. Pero lo odio. Yo lo hago muy mal. O sea, por escrito, yo. O sea, mi letra es horrible. Sí, Mi letra es horrible. A mí me dijeron una vez que debía ser médico porque mi letra era de médico, o sea, imagínate. Entonces, ¿qué hacía mi abuelita todos los veranos? Yo lo que recuerdo era ponerme el de caligrafía Coquito, hacer 10 planas. Y o sea, no. O sea, no. Yo entiendo que la escritura debe ser funcional. Eso no era funcional para mí porque repetir 20.000 veces lo mismo, al final ni siquiera se entendía de tantas veces que lo había hecho. O sea, decía la mula, Lola, no sé qué, y decía una cosa extraña, pero el hecho de tenerme ahí me hizo generar una relación de mucha distancia con la escritura hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? A mi hijo le encanta dibujar, haz un cómic. A mi hijo le encanta hablar con sus amigos, que haga las invitaciones para el fiesta de cumpleaños, que haga la invitación, la carta de Papá Noel, que haga la carta al ratoncito, que le escriba la notita a la abuela, que le escriba un cartel a la maestra que no me gusta el colegio. Escríbelo, díselo, pero hazlo tú. Haz funcional tu escritura, haz funcional tu lectura también. Por ejemplo, trucazo para los papás. ¿Quieres que lea? Y están viendo la televisión. Hijito, me duele mucho la cabeza. Mira, voy a poner el volumen en 0, dejo los subtítulos. Tú lo lees. Estás leyendo, es funcional, en ese momento me sirve porque yo quiero ver mi película, quiero ver el dibujo y necesito sí o sí prestar atención a lo que dice el diálogo y lo voy a hacer a través de los subtítulos y lo tengo que leer. Es funcional, ¿no? No siempre lo vamos a hacer porque luego nos van a descubrir el truco y nos van a odiar. Pero ese tipo de cositas, ¿no? Darle funcionalidad a las actividades de lectoescritura. Vamos a hacer una receta, ya tú me dices, mientras yo estoy aquí picando, colando, no sé, tú me avisas. Vamos a ir a comprar al mercado, yo te dicto, por favor, porque estoy arreglando las bolsas y tú me haces la lista, o sea. Uno de los errores, entonces, los errores que no deben cometer los padres para estimular o facilitar la lectoescritura es no antes de tiempo enseñarles a leer y escribir. No sobrecargarlo. ¿Qué otro error no deberían cometer? El que tampoco nosotros usemos ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, si voy a animar a mi niño a que lea, tiene que verme leyendo, ¿no? Tiene que verme estableciendo esa actividad, no solo con él, de manera autónoma también. Entonces yo como niño veo un adulto que está haciendo lo que me piden, asumo que es algo positivo y que es algo favorable. Nosotros somos los grandes modelos de los chicos. Entonces ellos van a querer hacer e imitar muchas de las conductas que nosotros tengamos. Y es así. Entonces son nuestros pequeños ninjas 24 horas siguiéndonos y veo que papá o mamá está leyendo y lo disfruta, en algún momento yo también tendré esa curiosidad innata de decir, oye, yo también quiero leer y quiero ver qué tanto de emocionante tiene esto, ¿no? Otra cosa importante es facilitar el acceso a ello, ¿no? Entonces darme cuenta, por ejemplo, si mi niño está teniendo muchas dificultades para el hecho de escribir con un lápiz, pero veo que lo está haciendo muy bien con plumones, en un medio no convencional como es la pizarra, déjalo escribir así en casa, déjalo que practique. Si quiero, por ejemplo, fortalecer la ortografía, no importa el medio, o sea, no importa que lo haga en el cuaderno con lápiz rojo y lápiz azul. Si yo quiero hacerlo en la pizarra y lo veo cómodo con ese desplazamiento de la mano, pero me escribió bien la palabra, eso es positivo, eso es factible, ¿no? Igual, si el soporte de la lectura no es el libro de texto que le dan en el colegio, pero si es un cómic, está leyendo. Ese es mi objetivo. Entonces ahí sí tendríamos que un poquito desvincular el aspecto pedagógico que le corresponde y le atañe a los docentes versus el aspecto paterno y materno, que es el de valorar y darle un aspecto muy positivo y muy respetuoso al hecho de leer y escribir, ¿no? Entonces ahí sí haría una diferencia muy clara de cuáles son nuestras funciones como papás, sino querer ir a más. Otra cosa muy importante es darnos cuenta cuando hay una señal de alarma, cuando es necesario de repente permitir que intervenga un tercer actor. Pero ese es un punto muy importante. ¿Nos podría decir cuáles son las señales de alarma a las que los padres deberían estar atentos? Primero, tener en cuenta la etapa de desarrollo de los chicos, ¿no? Yo no puedo comparar a un niño que está, no sé, de 8 años en un tercer grado empezando versus un niño que está terminando su kinder a los 5 añitos. Son momentos diferentes, no puedo comparar. Y bajo ese mismo concepto sería útil no comparar con experiencias previas de otros entornos, ¿no? La que tú mencionabas antes. No, pero mi sobrinito a los 4 años ya estuvo leyendo y todo. Entendemos que tenemos cerebros diversos y deben ser respetados en su diversidad. No todos aprendemos igual y no todos aprendemos de la misma manera. Pero para establecer señales de alarma es seguir esa secuencia, ¿no? Los primeros años fundamentales, el tema del lenguaje. ¿Cuántas palabras está teniendo mi niño? Por ejemplo, si a los 2 años
mi niño no me habla más de 70 palabras, ese es un factor de alarma. O de plano, mi niño no habla, es un gran factor de alarma, ¿no? La vocalización, la articulación, está teniendo problemas con la R, no es ser chochito, no es que está hablando mal, es necesario ver en qué contexto se está haciendo y si es necesario para mí apoyarlo, ¿no? Muchos papás suelen tener esta concepción de que ya se le va a soltar la lengua, ya lo va a hacer mejor, o solo con nosotros no lo hace. Es importante prestar atención a esas situaciones, ¿no? Sí es cierto que hay pequeños que en contextos muy específicos, como por ejemplo con otros niños, hablan bien, pero con los papás no hablan del todo bien. Entonces, ¿cómo es la dinámica que yo estoy estableciendo con mi hijo para que él tenga esta conducta? ¿Qué pretende obtener con esta conducta? ¿Es una situación específicamente conductual o es una situación específicamente de la articulación de su lenguaje? Hay que ser muy incisivos en esto, muy detallistas. Si mi niño tiene alguna dificultad a nivel de hipotonía, no es solamente para agarrar los lápices, sino por ejemplo mi niño se tropieza mucho al caminar, mi niño se da de tropezones, no sabe distinguir su derecha de su izquierda, no se ubica espacialmente, es una habilidad que más adelante la va a necesitar para el aprendizaje, ¿no? Mi niño, por ejemplo, no sabe reconocer cuándo es una palabra y cuándo es una sílaba, obviamente no con esos nombres, ¿no? Pero si le digo, ¡ah! Juanito le pegó a su papá. ¿Cuántas palabras escuchas? ¿Y sabes separarlas en sílabas? Si yo te digo papá, ¿tú vas a saber separar pa y reconocer último y reconocer primero? Ese tipo de cositas son situaciones que deben generarnos mucha curiosidad en nuestros niños, ¿no? En el momento de trabajo ya formal del aprendizaje de lectoescritura, ir viendo los niveles con los que avanzan. Yo sí soy de la idea de que nuestros maestros son los mejores amigos que podemos tener en la etapa de aprendizaje de los hijos. ¿Por qué? Porque están con ellos mucho tiempo. Entonces ellos conocen el contexto académico en el que se están desarrollando y conocen las características que está teniendo frente al aprendizaje. Por lo tanto, sí es muy importante recibir esas valoraciones, ¿no? que van haciendo. Si al terminar el primer grado las habilidades de lectoescritura no se han establecido, también sería una señal de alarma. No hay que esperar hasta el final, ¿eh? No podemos decir, no, pero en diciembre vamos a ver. No, yo en julio ya tengo que estar como que mis antenitas detectando qué es lo que está pasando y ver si en otros contextos también ocurre, ¿no? En casa lo hace, en el colegio no lo hace, en el colegio sí, en casa no. ¿Qué pasa? Esas señales también son importantes detectarlas. En tercer grado, cuando hay muchas dificultades en la fluidez del momento de leer, por ejemplo, si la veo mucho o trastabilleo o golpeteo mucho el momento de leer, es una señal de alarma. ¿Cómo están mis niveles de comprensión? Puedo usar los niveles de comprensión literal, inferencial y criterial para un texto, aunque sea corto, aunque sea narrativo, lo entiendo, hay secuencias, hallo las secuencias, hallo las consecuencias, los desenlaces, los personajes, establecerlos en escritura. Mi niño se da cuenta, por ejemplo, del uso de las mayúsculas, de las minúsculas, que tanto usa el espacio al momento de escribir. Las letras son muy grandes, las mezcla, cambia de la imprenta a la cursiva. Son señales que tengo que estar alerta. En realidad hay muchos. Tomen nota. Uy, hay bastantes, pero lo importante es centrarnos en cómo esto está afectándole también a nivel personal. Porque hay muchos niños que para ellos es imprescindible poder, por ejemplo, responder ante su maestro, y cuando no lo hacen se frustran y esa frustración luego nos desencadena un problema que aparentemente es de aprendizaje y a veces no es. Claro. O también cuando hay niños que tienen un problema muy fuerte a nivel de lenguaje y luego no saben, por ejemplo, hacer la escritura de un texto porque escriben como hablan. Okay. Y eso les genera una dificultad y les genera mucha frustración y luego esconden o solamente la han copiado de la maestra y aparentemente pensamos que todo está bien. Entonces, un factor muy importante es tener muy cerca la opinión de los maestros, ver bien cómo está nuestro niño, cómo se está desempeñando en los contextos en los que está haciendo esta situación y si obviamente yo puedo poner pequeños objetivos acorde con mi maestro, ¿no? Mira, si es que hasta julio no ha llegado a los procesos que debería haber llegado, por favor pásame la voz porque deberíamos hacer una evaluación. Ojo, una evaluación, porque muchos papás estarán preguntando, ¿y cuál es el interés de llevar a los niños a ser evaluados? No es definitivamente para ponerles una etiqueta, ni mucho menos. Es porque queremos valorizar y cuantificar cuáles son esas situaciones en las que a nivel de contexto de aprendizaje el niño se encuentra. Qué habilidades ha desarrollado y cuáles todavía no ha llegado, por ejemplo, a tener de manera automática. Encontrar un perfil
muy específico de esas situaciones cognitivas y de aprendizaje. Claro, es que eso les va a ayudar a poder tomar medidas, acciones a tiempo. Exacto. Y tener el apoyo de los agentes que estén involucrados en el proceso de aprendizaje de los chicos, ¿no? No es lo mismo que yo, por ejemplo, tenga, como te digo, un niño de primer grado que va a estar en su momento de mayor aprendizaje y un adolescente de 12 años que de repente necesita estrategias. No le voy a enseñar a leer desde cero, pero sí necesitas estrategias para hacer de esa lectura algo más efectivo, más fluido, mejor en su comprensión. Entonces, valorizar, tener un perfil, ese es el objetivo de una buena evaluación, ¿no? Y poder dar recomendaciones que vayan acorde a las características particulares del perfil de aprendizaje o cognitivo que tenga el niño. Bueno, nos has dicho tanto lo que es las señales de alerta, como también qué podemos tomar en cuenta para prevenir. ¿Nos podría hacer brevemente un pequeño resumen de las señales de alerta y después un pequeño resumen de qué deberían hacer los padres para prevenir problemas de lectoescritura? El resumen más chiquito de señales de alerta diría establecer bien la edad, el proceso de desarrollo en el que se encuentra, tener bien claro el momento académico también en el que se encuentra. Me ha pasado. Ay, mi hijo no está leyendo la Che. Y todavía no la han estudiado. Entonces, claro, eso es fundamental, saber en qué momento académico se encuentran los chicos. O sea, ¿qué debería aprender mi hijo? ¿Qué le están enseñando a mi hijo? Sí, por eso los profes son los mejores compañeros ahí en ese momento, ¿no? Entender cuáles son esos momentos de dificultad y en qué situaciones se están dando. Ver la comprensión, no solamente a nivel de lectura, sino a nivel de otras áreas. Por ejemplo, la comprensión de problemas matemáticos está más ligada a la lectura que al cálculo en sí, wow, porque hay un vocabulario matemático específico que yo tengo que saber reconocer. Por ejemplo, es distinto que me digan, le regaló a que le robó. Entendemos el regaló que hay una suma y el le robó que hay una resta. Hay un vocabulario matemático que tengo que aprender a discernir. Obviamente va cambiando con el tiempo y se hace más difícil. Entender también cómo son las lecturas de nuestros niños, qué tanta fluidez hay, qué tanta velocidad tiene. A nivel de lenguaje en los niños más pequeñitos, qué tantas palabras está comprendiendo y expresando y de qué forma las está articulando cuando las expresa. Y medidas de cómo tomar acciones. Claro, prevención. Primero es observación, hacerla muy minuciosa, ¿no? Hacerla muy minuciosa porque nuestro siguiente paso va a ser acudir a la persona con la que nuestro hijo pasa más tiempo, que es el maestro, ¿no? Y llegar a un consenso de qué es lo que están observando ambos. Una siguiente opción sería poner pequeños hitos, ¿no? De trabajo. Mira, ¿qué te parece si yo refuerzo, me dedico un poquito más? Porque a veces es eso, ¿no? Me dedico un poquito más, voy a ver de qué manera leemos un poquito más, escribimos más, trabajamos más la parte de matemática de manera personalizada, y si eso no llega a un punto en común, en ese consenso, entonces quizá deberíamos pasar a una tercera persona para que desde un punto de vista más profesional nos pueda otorgar un perfil específico de las habilidades de aprendizaje de nuestros niños. Aquí sí voy a hacer una pausa, entendiendo que estas dificultades están surgiendo por algo distinto a lo anatómico, porque luego resulta que Pablito no veía porque no usaba sus lentes en el cole, y Mariana no leía porque estaba con el, ¿cómo se llama? Con el aparato de los brackets y no puede pronunciar bien. Entonces, entendiendo que no hay otros factores que pudiesen explicar esta repentina situación, tanto a nivel anatómico, médico o incluso emocional, porque yo no le puedo exigir, por ejemplo, a un niño que acaba de perder a su mascota que me dé la mejor de las performances en un examen, porque hay un contexto emocional, como hemos dicho al principio. Entendiendo que ninguna de ellas afecta a otros procesos, ahí sí me tengo que detener en los procesos de aprendizaje per se. Wow, qué interesante, interesante. Bien. Todo esto ha estado muy interesante, Paula. Antes de terminar, quisiera saber si hay alguna recomendación que tú quisieras brindar a los padres, madres sobre todo, que nos están viendo acá. Mi primera recomendación sería, lean mucho. Déjense ver leyendo. Consideren que el hecho de poder practicar la lectura no es un hábito que solamente está ligado a mi hijo va a tener mejor vocabulario, va a poder establecer mejor sus ideas, ni mucho menos. Es un acto muy revolucionario, ¿no? La lectura es un acto muy crítico, es un acto muy personal, que en algún momento pues les va a llevar a tener bastantes más recursos, ¿no? Es increíble todas las cosas que pueden hacer los libros. Yo lo sugiero muchísimo y permítanse ese placer conjunto. Si es que no lo tienen el hábito en casa, empiecen a practicarlo y empiecen a practicarlo a modo de lectura en voz alta.
va a haber una diferencia muy, muy notoria. Y la verdad, te creo, y creo que todos los que han visto o los que estarán viendo esta entrevista le creen porque han podido ver cómo Paula, wow, es un banco de ideas, de conceptos, de que lo sabe expresar muy bien, y yo asumo que es porque lees también. Ay, así me abres la bolsa y ahí vas a encontrar mi libro. Wow, Yo wow. siempre lo cargo. Entonces, pues ya estamos viendo que definitivamente la lectura es muy, muy importante y muy beneficiosa a toda edad, pero mucho más en la infancia, que es donde el cerebro crece a mayor velocidad, donde hay mayor crecimiento neuronal, donde hay más conexiones cerebrales entre neuronas. Bien, entonces, Paula, te agradezco mucho, muchísimo esta charla, esta entrevista, tu tiempo que me has podido dar. Mil gracias, Paula. No, gracias a ti, ha sido un gusto poder compartir y lean siempre. Muy bien. Chao, chao, muchas gracias. Chao.